de alguna manera una pregunta más que una afirmación, diciendo, bueno, al principio, reconociendo, bueno, que el patrimonio cultural forma parte, digamos, de los derechos culturales reconocidos en el Pacto de Derechos Sociales y Culturales y en otras cartas e instrumentos internacionales, que en ese marco hay que pensar, digamos, que esos derechos culturales son universales, indivisibles, interdependientes, están relacionados entre sí y con otros derechos humanos. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué significa exactamente todas estas palabras que se predican de esos derechos culturales? ¿Qué significa en particular ese tema, digamos, este concepto de universalidad? ¿Qué implica, hasta dónde llega esa universalidad de los derechos humanos? Y conocemos, digamos, quienes hemos trabajado con uno de los derechos humanos, esas críticas que existen al concepto de universalidad de los derechos humanos, ¿no? Entonces me pregunto cómo pensar el patrimonio desde el sur global, pensando que la noción de patrimonio cultural es una construcción de la modernidad-colonialidad, que es una construcción que surge en el siglo, bueno, los siglos XIX, XX, ahí hay como algunos debates y algunas diferencias entre los espacios donde surge la noción de patrimonio cultural, e incluso la noción misma de patrimonio cultural, que primero surge como monumento, como patrimonio histórico, como patrimonio artístico, luego aparece esta noción más englobante de patrimonio cultural. Y si es posible decolonizar ese concepto, me pregunto, y es un poco la reflexión que traigo hoy para pensar a partir de algunos casos que he podido en la próxima. Por un lado, no es que la noción de patrimonio cultural no haya tenido cuestionamientos a lo largo de su vigencia, esos cuestionamientos han estado, digamos, tienen que ver con esa sobrerepresentación que existía hoy, estas categorías patrimoniales, como patrimonio inmueble, eso que fue un cuestionamiento bastante inicial en las declaratorias, en las listas, en los armados de listas, es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo atendiendo que en Argentina fue uno de los procesos que más se dio, digamos, este cuestionamiento, digamos, a partir de unos autores argentinos de la década del 60 y 70. No sé si pasamos por aquí. Otros cuestionamientos tienen que ver con la dificultad, digamos, de regular o dar cuenta, digamos, de una diversidad de manifestaciones culturales, en particular las que no son materiales, las que llevan a la creación de la figura de tesoros humanos vivos o patrimonio cultural inmaterial. Esta ampliación, digamos, de la noción de patrimonio da cuenta, digamos, de lo que algunos autores denominaron la patrimonialización del hombre, aludiendo, digamos, a esa declaración de tesoros humanos vivos por la UNESCO. Y entonces se prenden algunas alertas, digamos. Este efecto difusor de la regulación patrimonial podría entrañar ciertos riesgos, porque la categoría de tesoros humanos vivos, digamos, genera cierta objetivación, reificación, digamos, de las personas, y entonces, bueno, rápidamente pasa la noción de patrimonio inmaterial. O sea que ese centro de protección no fuesen las personas objetivadas, sino las manifestaciones que las personas exportaban. Pero bueno, ha sido un movimiento, digamos, que permitió aplicar ciertos dispositivos de salvaguarda sobre los objetos inmateriales en vez de objetualizar a las personas. No ocurrió lo mismo con otros elementos patrimoniales. Así que me interesa plantear dos casos, uno de los restos humanos que estamos viendo ahí y el otro que lo vamos a ver que es el de un colectivo marrón.
Y me interesa utilizar, digamos, algunas teorizaciones de la inflexión decolonial para reflexionar, digamos, sobre esa idea del patrimonio cultural. La perspectiva decolonial, digamos, comprende al colonialismo como un proceso que no culminó con la independencia de los Estados-nación del siglo XIX, sino que se transformó en una colonialidad global, donde se replican exclusiones provocadas por jerarquías sistémicas, espirituales, raciales, étnicas, de género, sexualidad, empleadas en la modernidad. Entonces, bueno, uno de estos casos tiene que ver con la noción de patrimonio histórico y artístico, en particular la noción de patrimonio arqueológico, que fue tempranamente regulado en nuestro país y protegido como tal por una ley de 1913 que protegía las ruinas y los yacimientos arqueológicos paleontológicos de interés científico, decía la ley. Y no había en esa ley una mirada de los derechos sobre esas ruinas y yacimientos, sino un enfoque de la autoridad del Estado dirigiendo estos objetos que eran valiosos para la ciencia, ¿no? Y el interés de ese Estado, del gobierno, por el estudio de la cultura nativa quedó demostrado en la construcción de museos nacionales para almacenar y exhibir no solo objetos indígenas, sino también los restos humanos de miembros de diferentes grupos étnicos, ¿no? Un ejemplo que vemos allí en la imagen de abajo es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que fue creado en 1888, siguiendo el modelo de la institución smithsoniana de Estados Unidos, y que en la sección antropológica poseía cientos de cráneos y restos esqueléticos de indígenas provenientes de diferentes partes del país y de algunos países limítrofes. Algunos de esas personas, incluso algunos jefes indígenas, como el cacique Inacayal y su mujer Margarita, y su mujer y otra indígena que era Margarita, que era hija de otro cacique, fueron trasladados al museo para, bueno, ahí hay todo un debate acerca de cómo se trasladaron al museo, que no voy a entrar, pero bueno, después de su muerte, ellos también formaron parte de la colección del museo, es decir, estas personas que trabajaban, estaban esclavizadas o estaban allí por, digamos, cuestiones que es muy largo de explicar aquí, formaron parte de esa colección del museo, los cuerpos, le quitaron el cerebro, el cuero cabelludo, las máscaras mortuorias, los huesos eran limpiados y formaron parte de esas colecciones de cráneos, ¿no? Y esto está documentado y formaron parte durante muchísimos años, ¿no? Hasta que en los años 90 la reemergencia de los reclamos de grupos indígenas digamos, permitieron aprobar esta ley 23940 para transferir los restos de Inacayal, digamos, desde el Museo de la Plata hasta el pueblo de Teca, ¿no? Un proceso que fue bastante largo, que involucró también a la Universidad de La Plata, una ley que después fue vetada y que tuvo que volver para atrás, digamos, ese veto, o sea que hay como bastantes particularidades allí, pero pensar, digamos, que en este caso que yo tomo como ejemplo, ha habido otros casos de restitución de restos indígenas, lo tomo como ejemplo por la trascendencia que tuvo, pero no es el único y que, digamos, de hecho hay muchos que no tienen la misma solución. El año pasado en la Jornada Nacional de Derechos Culturales tuvimos la presencia de una representante de un grupo indígena que están haciendo este reclamo ante Francia, pero nos permite visibilizar ese rol de pueblos originarios para, digamos, reclamando, digamos, recuperar esa noción de dignidad humana en el trato de sus restos mortales y que para el Estado son patrimonio cultural en tanto objetos arqueológicos. Y habría que cambiar en ese sentido, digamos, esa noción de... lo traigo a colación a través de un colectivo que se llama Identidad Marrón. ¿Por qué? Porque la teoría del colonial también se preocupa por la colonización de las culturas, que es una colonización, digamos, del imaginario de las personas dominadas, ¿no? O sea, cómo las personas se consideran, digamos, parte de un mundo global y se consideran, digamos, dominadas, ¿no? Me refiero al proceso de construcción de la identidad de los colonizados
que es realizado a través de diferentes operaciones, como la represión de los patrones de expresión, de conocimiento, de significación de los dominados, ¿no? Y poniéndole los patrones de expresión y creencia de los dominadores. Este colectivo Identidad Marrón lo que hizo fue todo un proceso, digamos, de identificar por qué hay personas que no van a los museos, y parte de ese proceso da cuenta, digamos, que ellos, un proceso que ellos pudieron explicitar, ¿no? Relatar, dar cuenta de que no hay una accesibilidad en los museos, pero no es que no hay una accesibilidad porque sea muy caro ir al museo o porque no haya una rampa para personas con discapacidad motriz, sino que van al museo a ver personas que no son ellos, no son ellas, a ver retratos de personas que no son ellos o son ellas, y cuyas representaciones de su cultura tienen que ir a verlas al Museo de Ciencias Naturales y no al Museo de Arte. Entonces, entre otras activaciones y acciones que realizaron, hicieron como una reproducción de obras conocidas en el mundo, digamos, o en Argentina. Se puede ver allí la obra La Piedad, que es la más grande allí, la Venus, y en el centro una que se llama El Poeta y su Mundo, que es de un autor argentino, la obra original, como para demostrar de qué manera podrían verse reflejados en ese arte que la mayoría de los museos de arte visual, o que incluso algunos siguen llamándose de bellas artes, no muestran en el mundo. Desde una perspectiva de derecho, podemos decir que en Argentina todas las personas que habitan el territorio tienen iguales derechos para ingresar a un museo, pero hay una distinción allí que podríamos pensar entre la igualdad y la accesibilidad, incluso en términos más amplios. Allí en ese colectivo, digamos, la combinación de un lugar de iniciación, porque ellos enuncian desde Argentina, desde el siglo XXI, desde un grupo que se autopercibe diferente a los blancos, o con ciertas diferencias, y la perspectiva, digamos, desde la cual lo hacen, genera, digamos, lo que algunos autores de la teoría colonial pueden llamar un pensamiento fronterizo fuerte, es decir, un pensamiento que puede realmente socavar. Bueno, pasemos a la siguiente, que debe ser la última. Más o menos, bueno, y allí, como unas reflexiones finales, pensar que esa construcción del patrimonio cultural implica reconocerlo como un proceso situado, esa construcción del patrimonio, exige evidenciar las narrativas que lo sustentan para poder desmontarlas y realizar esta acción con una perspectiva inclusiva de derechos que posibilite ampliar el mundo a partir de la diversidad. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda. Ligia Melchior, de la Universidad Nacional de La Pampa. Más allá de la cultura, mi derecho, pluralismo político. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El trabajo que voy a presentarles se enmarca en la especialización en derechos humanos que se dicta acá en la Universidad Nacional de La Pampa y tiene que ver con el análisis de la aplicación de normas nacionales a una comunidad originaria a partir de un caso que es para debatir y generar reflexiones que sucedió en la comunidad Wichí de la Pacho, donde se produjo el abuso de una menor de 13 años por la pareja de su madre. Primero, para precisar que los wichís son una etnia indígena que residen en el norte de Argentina, en Bolivia y en Paraguay, y en el norte lo hacen precisamente en la comunidad de Salta, en el Chaco salteño y en Formosa. Y a unos 18 kilómetros de la ciudad de Tartagal se encuentra esta comunidad wichí de la Pacho. En ella residían Teodora Tejerina, que es una señora que tiene 3 hijas, Estela, Sandra y Cecilia. Teodora se une maritalmente con Fabián Ruiz, que también es miembro de la comunidad wichí, pero también es hijo y chamán de la comunidad. A mediados del año 2005, la directora de la escuela, la cual concurría Estela, detecta que ella está embarazada. Al consultarle a su madre sobre el origen de ese embarazo, ella le responde que pertenece a su pareja Fabián Ruiz. Entonces la acompaña a hacer la denuncia y a partir de ahí comienza una serie de debates que son no solo jurídicos, son morales, culturales y sociales en torno a los hechos que ocurrieron. El caso llega hasta la Corte Provincial de Salta, donde se anula el auto de procesamiento que había dispuesto la Cámara
de Salta, por entender, entre otras consideraciones y cuestiones, que se trataba de pautas culturales propias de la comunidad wichí y que el señor Fabián Ruiz había actuado conforme a ellas, no teniendo conciencia de haber transgredido norma jurídica alguna. Tiempo después, en el año 2016, el fiscal de la primera circunscripción de Tartagal realiza de nuevo un auto de procesamiento por los mismos hechos y el delito y se lo condena finalmente a Fabián Ruiz a 8 años de prisión efectiva por el delito de acceso carnal con agravamiento de la convivencia preexistente, pero como él ya había transcurrido en prisión 7 años, tiempo después queda en libertad. A partir de esto se hacen muchos debates y reflexiones en torno a muchas cuestiones, entre esas las pautas culturales de la propia comunidad. Partiendo de los términos mujer, niña, para la comunidad wichí, desde que una mujer tiene su primera menstruación, ya deja de ser niña y pasa a ser una mujer capaz de decidir cuál es su pareja sexual. Y además en la comunidad wichí, esto está también en un estudio etnográfico que realizó John Palmer en el norte de Salta, es la propia mujer quien elige a su pareja, y siendo incluso mal visto por la comunidad si es el hombre el que toma la iniciativa, porque eso lo convertiría en una mujer y tendría desprestigio social entre sus pares. Entonces, cuando ello le ocurrió a Estela, se une con Fabián Ruiz. Pero asimismo, podemos tener en cuenta que las pautas de minoridad que tenemos en nuestra legislación nacional no son las mismas que en la comunidad wichí, ya que la nuestra es con una base etaria y en la comunidad wichí es en términos biologicistas. Entonces, además de esto, la unión marital está encuadrada en lo que ellos denominan un matrimonio privignático, perdón. Es un término que alude a la posibilidad de un hombre de contraer matrimonio tanto con la esposa como con la hija de la esposa, siempre y cuando no sea su propia hija. Porque en la comunidad no hay una distinción de parentesco en tanto la hija de la esposa, la hermana de la esposa, la tía. Son consideradas todas cuñadas, pudiéndose contraer matrimonio con cualquiera de ellas, siempre y cuando haya acuerdos entre las familias. Entonces tenemos pautas, nociones culturales que son diversas a la legislación argentina y corresponde reflexionar acerca de cuál es válida, cuál es la que prevalece, entendiendo que nuestra Constitución Nacional le otorga libertad de autodeterminación a los pueblos preexistentes indígenas. Al respecto de la autodeterminación, comprende dos fases. Una fase que va a ser interna, que es la facultad y la libertad del pueblo de decidir cómo va a gobernarse, qué estructuras sociales, económicas y culturales lo van a regir, y una fase externa que tiene que ver cómo ese pueblo se va a vincular con otros estados y cómo va a relacionarse. Y es en esta relación donde operan estas dificultades y estos choques, porque cuando se vinculan con la comunidad wichí, con el Estado argentino, ocurre ese acto en un delito que está penado por el Código Penal, pero es válido para la comunidad. Al respecto, la Constitución de la Nación Argentina establece en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, pero también en el inciso 22 reconoce la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos. También, dentro de estos tratados, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que el niño es toda persona menor de 13 años, de 18 años. Y a su vez, el artículo 34 te obliga y coloca responsabilidad en el Estado argentino de velar porque no se produzcan violaciones ni abusos a los niños. Por otra parte, entre otros tratados internacionales e instrumentos, encontramos el convenio de la OIT 169, que dispone que siempre y cuando las pautas culturales y las definición compatibles con la legislación nacional, los tratados internacionales, se deberá respetar su comisión. Ahora, cuando se aplica la legislación nacional, el artículo 10 en la que se hace efectiva esa pena de acuerdo a las pautas culturales y sociales de esa comunidad. Entre otras cuestiones, puedo retomar aportes que hizo acá mi compañera Norma en cómo impacta el colonialismo en esta comunidad. Las sociedades pueblos hacen alusión a que esas prácticas y esas
asimetrías se incrementen y continúa haciendo sus efectos. Incluso habla Rita Segato de una hiperinflación de la masculinidad, que tiene que ver con que el poder colonial incrementa el poder de los hombres en la tribu, generando mayor sometimiento en las mujeres. ¿Cómo impacta esto en las mujeres? Ellas se enfrentan a una doble lucha, se podría decir. Por una parte, tiene que ver con el sometimiento que reciben por estar sujetas a pautas que posiblemente no pueden elegir, y también a las lealtades que presentan en la comunidad. En este sentido, también Rita hace mención a incorporar un término que es pluralismo histórico frente al término relativismo cultural, para entender que este término es más abarcativo, no se limita tanto al concepto fijo y estático de cultura, porque incorpora el de pueblo como un proceso histórico viviente, donde las costumbres y los usos no son estáticos, sino que van cambiando. Entonces ella entiende que estos usos y costumbres pueden modificarse en la medida que la historicidad del pueblo también lo hace. En este sentido, podríamos pensar en cómo podemos conciliar o buscar puntos de encuentro, pensar en traer otras nociones teóricas. Podemos mencionar a Joaquín Herrera Flores, que él habla de los derechos humanos como productos culturales, como procesos de lucha que a partir de ellos se pugna por la dignidad humana. Y en estas luchas y en estos procesos culturales tenemos que tratar de encontrar entrelazamientos donde las diferentes culturas pueden luchar para poder llegar a una conciliación. Cierto es que para ir concluyendo, más allá de la definición del caso que tomó una oposición, siempre vamos a tener choques culturales y donde vamos a estar en conflicto de leyes y de ponderación. En este sentido, opino que debemos propender a la dignidad humana y poder analizar cada caso en cuestión sin tener que estandarizar que es la norma general, y respetar esa cultura, porque en ocasiones sucede, como ya lo mencionó mi compañera, en esta decolonización, que aún existe, instalamos saberes universales y desechamos aquello que no es conducente ni se homogeneiza con ese saber. Entonces, aquello que no se adapta a lo universal, que es en este caso la cultura occidental, lo tildamos como tal vez salvaje o obsoleto o ancestralmente tradicional, y perdemos esa riqueza de la cultura, entendiendo que podemos coexistir en ambas culturas en el mismo contexto. Eso. Muchas gracias. Vamos a la tercera. Nicolás Emanuel Olivares, CONICET y también Universidad de La Pampa, Cultura Constitucional, Reflexividad Política y Erosión Democrática. Bueno, muy bien, buenas tardes para todas, para todos. Muy contento de estar aquí. Siempre he escuchado palabras muy alentadoras y muy bonitas de este grupo, así que es un placer poder compartir con ustedes y aprender de ustedes. Lo que vengo a conversar con ustedes en los minutos que me toca aquí tiene que ver con una serie de preocupaciones que, por supuesto, están enraizadas a la actualidad de nuestro querido país, Argentina, y tiene como punto de inicio un trabajo que escribió la profesora Lucía Colombato en el año 2012, que se llamaba, lo traje para estudiarme, Derechos Culturales, Debilidades Discursivas en la formulación de sus contenidos, cuestiones transversales. Hace poquito tuve la experiencia de estar en una estancia de investigación en España y trabajar sobre problemas de erosión democrática. Una de las cuestiones que más surgía en la lectura y en la discusión con colegas era que había ciertas limitaciones de este problema que suelen estar descuidadas o abandonadas. Perdón, no se escucha. Sí. Puedes hablar un poquito más fuerte para Sí. que abrir acá. Decía, hace poquito tuve la oportunidad de estar en una estancia de investigación en España y conversábamos acerca de cuáles son las dimensiones que habitualmente asociamos al problema de erosión democrática. Por eso el trabajo se llama Cultura Constitucional, Flexibilidad Política y Erosión Democrática. O sea, el esfuerzo que trato de hacer aquí es desconectar problemas que actualmente podemos encontrar en lo que se llama la denominada batalla cultural, con aquello que puede denominarse como procesos complejos de erosión democrática.
Hacia fines de este año, muy probablemente, en la revista Isonomía estará publicado El Corazón, el núcleo de los principales argumentos, trabajo que vengo a compartir con ustedes, pero me parecía muy importante cuando vi la convocatoria para este evento y recordaba este trabajo de Lucía acerca de los problemas que tiene la dimensión discursiva, propio planteamiento del aspecto jurídico positivo de los derechos culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Y si solo tengo tiempo para decir esto, creo que será suficiente. Creo que existen distintas dimensiones en los problemas contemporáneos. Y habitualmente ahondamos y mucho en problemas como el electoral, ¿sí? O en también un problema llamado doxástico de las opiniones o las creencias populares acerca de algo. Pero todo esto puede ser dado en el marco de un enclave algo más agregativo. Es decir, parece ser que son preferencias o consideraciones prefijadas o dadas. No hay mucha interpretación para ofrecer. Entonces, pareciera ser que allí solamente las y los técnicos podrían ofrecer interpretaciones válidas. Esto ya implica un sesgo muy fuerte sobre las y los sujetos intervinientes en la decisión de qué es cultura y qué no es cultura. Justamente este paper de Lucía, uno de los problemas que se encontraba era que no hay una definición de cultura que sea común a los distintos tratados. Claro que no con un deseo de enciclopedismo del siglo XIX, pero sí algún núcleo común de sentido para ponernos de acuerdo. Más allá de esto, entiendo que en el problema actual, que denominamos erosión democrática, existe justamente esta también debilidad discursiva en la proposición del mismo problema. Lo voy a decir de una manera más simple. Muchas veces leemos en un periódico, escuchamos en la radio, incluso en una serie de televisión o documental alusiva, la palabra erosión, desconsolidación o regresión de la democracia. Sin embargo, por obligación didáctica que tengo como profesor de teoría constitucional, no es lo mismo la erosión de la regresión de la desconsolidación. Son distintas facetas y distintos gradientes del mismo problema. La erosión es cuando discursivamente ya nosotras y nosotros empezamos a discutir y a considerar que un núcleo básico de problemas o de consignas, por ejemplo, el nunca más, tiene algunos problemas, existen algunas instancias controversiales o elementos. En alguna instancia de la historia ha sido, por ejemplo, el cuánto, lo cuantitativo, la famosa discusión por los 30.000. Luego, cuando la discusión es ya sobre el pacto cultural en sí mismo, sobre los derechos humanos fundamentales, y cuando la institucionalidad jurídica se propone revisar las normas que sostienen esos acuerdos discursivos, ya estamos en una faceta que podríamos llamar de desconsolidación. Hay una nueva institucionalidad, pero en la instancia infraconstitucional o legal. Ahora, cuando estamos repensando toda la base de nuestro sistema constitucional, lo que un querido profesor de Brasil, de Belo Horizonte, que es Emilio Peluso, llama la erosión constitucional, es cuando la identidad de las constituciones está en disputa. La pregunta que todas y todos tenemos que hacernos es si el problema de la Argentina es más bien un problema de erosión democrática, de desconsolidación o de regresión democrática. Entiendo, pero que sea esperanzadora la hipótesis que nuestra situación aún es de erosión democrática. Es decir, estamos en un plano discursivo fuerte, ni una nueva constitución que vaya en contra de estos pactos democráticos y humanitarios, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque habitualmente las consignas que toman por punto de partida el análisis electoralista o su opinión, como decía al comienzo que quizás no se escuchaba, tiene un perfil más agregativo. Lo agregativo forma parte del cuarto, ¿no? Como una especie de encuesta, la repetición de datos. Todo esto que hablamos muchas veces en las redes de la Big Data, grandes datos. Los números que vamos tomando de las participaciones, likes, los me gustan, los no me gustan, los rechazos. Todo este sistema implica que estamos evaluando, no solamente en ese mismo plan. Pero si hacemos esto, entonces, el problema ya no lo tiene la Argentina, sino lo tiene el mundo en general. Este es el caso y así se ven los procesos de elección democrática, de conciliación y reflexión en el mundo. Sino que lo tiene el mismo concepto de democracia. Entonces, para ir finalizando y no aburrir entonces, la pregunta que queda ahora es si lo que está en duda en el siglo XXI, en las primeras 3 décadas, es la democracia en sí, ¿no? O un particular concepto de democracia. El trabajo que a futuro saldrá publicado tiene la esperanzadora hipótesis de decir que es un particular concepto, ¿no?, de democracia y no la democracia en sí misma.
Y esto significaría que tendríamos que descreer de todas estas atribuciones discursivas que proponen de que la democracia ya ha pasado de moda, ¿no? Y esta particular manera de pensar la democracia no es casualidad, ha sido construida discursivamente en acuerdos económicos internacionales de fines de los 80 a principios de los años 90. Esto es lo que se conoce como democracia pluralista, democracia liberal agregativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta democracia minimalista, ¿sí?, que a veces se relaciona con autores de ciencias políticas como Robert Wolf, etcétera, suele ser el núcleo de debate de las revistas científicas más importantes del 2015 a la fecha, ¿sí? Y me parecía bien interesante, en un ámbito de derechos culturales, evitar ahora, en 2024, el problema que teníamos, por ejemplo, cuando escribía Lucía, al respecto de es decir, sería un enorme dimensiones y olvidarnos de la dimensión discursiva. Claro que hay propuestas democráticas, definiciones de democracia, que ponen el centro discursiva, como es la teoría que venimos trabajando hace más de 15 años, que es la democracia deliberativa, puede tener sus problemas, puede tener sus controversias, pero la definición mínima de legitimidad que propone es la existencia de acuerdos y desacuerdos ligados a la deliberación entre afectadas y afectados. Es decir, hay una noción de sujetos, de personas intervinientes en la cultura, que propone una equidad en el espacio público o privado de deliberación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia no solo podría reducirse a votar, a opinar o a instancias formales. Mucho menos podríamos decir, como seguramente se está discutiendo, de la cultura. Claro. ¿Sí? Entonces, discutir la cultura solamente en el Parlamento argentino, pensar que la cultura nace o muere con un decreto presidencial, o que la cultura existe o deja de existir por una sentencia, creo que implicaría un enorme sesgo y por lo menos una perspectiva reduccionista. Por eso creo que si, humildemente, si Lucía reescribiera este trabajo en el 2024, diría algo así como los derechos culturales, la elección democrática y las debilidades discursivas, ¿no? Un poco inspirado en esto. Muchas gracias. No sé si abrimos a las preguntas. ¿Quieren hacer preguntas, comentarios? Vale. ¿Vos tenés algo? Sí, no, yo más que eso pensaba en que hace muchísimos años habíamos trabajado con una colega sobre un caso relativamente parecido, pero era en un campo y alguien de pueblos originarios que se lo había acusado de usurpación de terreno, había toda una polémica que se estaba informada en antropología jurídica. Entonces, nada, pensaba que ese era el derecho y la antropología, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver, por ahí patrimonio también, es muy, bueno, creo que también están trabajando con los antropólogos, pero en el caso tuyo supongo que habrá un gran diálogo en terreno, digamos, con quienes discuten más, tal vez estas nociones de cultura, que vos dijiste, hay 200, 300, hay muchísimas definiciones de cultura, y entonces, claro, cuando hablamos también del pluralismo cultural, y después, bueno, todo un campo de discusión, simplemente era un poco eso. De hecho, hay un trabajo que es de el nombre de fotógrafos y tiene todos unos documentados en el lugar, en el arte mundial, que están muy interesantes para ver, pero campo y después con la comunidad y ya sus hijos son y viven ahí, también es parte de la comunidad. Todos los debates que esto pareja de, creo que por él lo mencionaron, el etnocentrismo, y hasta dónde somos
colectivistas y bueno, es bastante complejo en este jurídico, también me parece que está ahí como naciendo en construcción o ¿no? Que sí, bueno, también son campos en construcción. Era, pensaba en Sí, porque en definitiva imponemos nuestras normas y culturas, que tenemos mayor jerarquía y son pueblos preexistentes. Está mucho antes de que nosotros estemos civilizados por eso. Ahí en torno a los abordajes desde la antropología jurídica de estas cuestiones, están los colegas Manuel de Brasil, del grupo de Brasil, donde está Stanford da Silva. Sí. Stanford da Silva. Hay un grupo allí súper interesante sobre la antropología jurídica que trabaja cuestiones de pluralismo jurídico, pero muy situadas y con mucha experiencia en terreno, con lo que tenemos algún contacto aquí en la facultad. Después, sí, que es como un campo propicio también para la discusión, para por lo menos entrelazar, ¿no? Pero bueno, nada, es un comentario. También bueno que alguien pregunte o aporte o yo me quedaba pensando en torno a lo que decía recién en Emanuel, en algo que un poco habíamos mencionado ayer y que tiene que ver con nuestra propia, digamos, historia como pueblo, digo, ¿no? En que donde democracia ha sido el horizonte de sentido al que como aspiración, digamos, colectiva, cuando no la tuvimos, ¿no? Y entonces por eso nos deja tan faltos de reacción de alguna manera, ¿no? Un escenario un escenario como el actual, y en ese sentido un poquito, ayer decíamos eso, ¿no? Que la función social, la función social que pensamos de la cultura y de estos debates sobre los derechos culturales tiene que ver un poco con encontrar una manera de activar esa imaginación política, pero para transformar esos horizontes, digamos, para que haya un horizonte de deseo individual. no, pues además esta erosión de la que estabas hablando, erosión democrática, yo pensaba, hay una erosión democrática, memoria igual cultura, porque se está atacando directamente lo que nos conforma como sociedad. O sea, tengo 40 años, hace 40 años que vengo escuchando sobre la memoria y la conservación de la memoria. Y se está atacando eso y la cultura al mismo tiempo. O sea, el discurso ahora pasa de ser Estados somos todos al sálvense quien pueda. ¿Cómo cambiamos ahora ese discurso? ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones, los que tienen 20 años, 30 años, y dicen, no, pero eso yo no lo viví, ¿por qué lo tengo que saber? Está muy en boga, lo escuchamos en televisión. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación? Desde, no sé, desde el plano jurídico, desde el plano de gestión cultural que es lo mío. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo damos la batalla cultural cuando casi nos estamos quedando sin voz, que nos están ahogando tanto que no hay reacción? Bueno, yo creo que esto que mencionaba es bien importante, y también pensar en cuáles son los ámbitos en los que debemos de librar este tipo de batallas. Porque las redes sociales no creo que sea el único ámbito. La red social digital
mismo decir que lo público implica una actuación presencial, física en una plaza, con una multitud. Esto también es un reduccionismo y creo que esto también tiene un problema y quizás algunos planteamientos que iban en ese sentido han tenido muchos problemas, podemos detectar hoy muchos problemas, pero no significa tampoco lo otro, ¿no? Lo público tampoco es escribir en una plataforma de una sola letra, ¿no? Que ya lo conocemos, diciendo improperios. Esto no significa que haya una expresión pública de sentido completamente, y tiene implicancias muy ajustadas. Entonces, eso también implica la privatización del discurso. Eso es lo que creo, ¿no? Y de negar el hecho de que hay una construcción discursiva que tiene ese concepto. Es decir, los conceptos no se sostienen, sino están como una especie de plataforma o tejido discursivo más amplio. Y pueden ser aceptables o no aceptables los conceptos. Lo que me parece perjudicial es negar de que existe este entramado discursivo detrás de esta serie de conceptos. Claro. Es como un ejercicio, sino de hipocresía conceptual. Por eso yo, aunque sea muy chiquitito, trataba de decir, bueno, no es lo mismo erosión que regresión que desconsolidación. Y otra cosa que tenía tiempo, cuando vemos los estudios de Norteamérica sobre este mismo problema, no solamente que no se discute la idea de que la democracia es sí, solo sí la democracia pluralista, sino que también se intercambian conceptos que sí creo que tenemos para aportar a la Sudamérica, que no son lo mismo, como populismo, y liberalismo y autoritarismo. Creo que tenemos una metodología más o menos robusta como para decir que populismo y liberalismo y un sistema más de un gobierno, digamos, más dictatorial no tiene la misma construcción conceptual. No podemos decir que son los mismos expresiones de gobierno. Sin embargo, en los artículos científicos hoy, desde el 2015 a la fecha, muy lentamente se ha establecido que es perfectamente intercambiable el populismo iliberal o autocrático. Y luego eso pasa al lenguaje de las redes. Yo no soy especialista en redes, me encantaría entender muchas de las cosas que leo en redes, pero no puedo hacer, me es como inasible, quizás por una cuestión generacional trato de aprender y ver, pero sí algo más de los conceptos y creo que sí tenemos una responsabilidad en que algunos conceptos no pasen tan livianamente a las redes como acríticamente, ¿no? Lo que me preocupa es que las mejores revistas en Norteamérica hoy, como Journal of Democracy, entiendo estas cosas, ponen acríticamente la idea de que, claro, la democracia es lo que dijo Robert Gold en los años 70, es agregación de intereses, es disputa de partidos. Y si esto es, bueno, entonces no habría nada problemático en todo esto que estamos enunciando aquí en este contexto. Por eso creo que hay que poner incluso la misma idea democrática, este concepto y que quizás hay eso que vos mencionabas acerca de otro ideal, otro norte, otro horizonte de sentido, ¿no? Como decía un poco, sí, eso italiano, ¿no? Hacia cuál camino. Sí. Había en esto que mencionabas también, me quedé pensando sobre las dificultades en torno a acuerdos sobre ciertas definiciones y la imposibilidad de pretender, porque ninguno de nosotros supongo que pretende ni puede definir qué cosa es cultura, pero en un trabajo reciente, un compañero de nuestro grupo que no está ahora aquí, Federico Escribal, recuperaba la idea de Kush sobre la cultura como el domicilio, digamos, como ese espacio que nos alberga, que nos domicilia como pueblo, ¿no? Que nos encuentra como pueblo. Y entonces por ahí el desafío frente a la erosión democrática, no usaba esa expresión, pero creo que un poco la idea va en ese sentido, tiene que ver con que nuestra función social, la función social de la cultura, es convencer nuevamente al pueblo de su condición de tal, digamos, ¿no? Para evitar justamente ese presente tan fragmentado, y que eso tiene que ver, digamos, obviamente con derecho a la memoria, que trabajamos como derecho cultural, pero que tiene que ver fundamentalmente para no usar desquiciado, ¿no? Eso está como sí, pero deshonrado para
subrayar la dimensión ética, porque además es subrayar es Yo no, quería hacer un comentario para sumar un poco a lo que te venía diciendo. Me parece que bueno, muy interesante hacer, ¿no? Con todo esto y la cuestión de la participación, y a veces como que parece tan abstracto y uno dice cómo terminamos materializando lo concreto, que se recepte en la normativa y que se quede por escrito, porque en definitiva cuando hablamos de patrimonio también la cuestión me parece de lo analógico y de lo escrito es lo que trasciende. Digo, hoy tenemos, como decíamos, lo tecnológico, que son herramientas que tenemos que saber utilizar para organizar a esa comunidad, pero tenemos que saber que no podemos dejar todo en esa nube, porque en realidad no tenemos control de eso. Mismo decía, las redes sociales, yo lo veo como el medio de comunicación, son empresas que canalizan y sistematizan la información para luego que le llegue a las personas. Entonces, si eso ya sabemos, tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales, que no es algo que termina siendo administrado por el Estado, pero a la vez determina los términos de la discusión pública, porque después todos seguimos encontrar la manera de comunicar cierta información. Decía, ¿no? La memoria, la historia de cada lugar. Ahí también traigo un concepto de Liliana Sendri, que es de La Plata, capaz la han leído, la conocen, que escribe sobre el factor económico del patrimonio, la experiencia europea, refiere a esto de la localización, ¿no? Entonces yo creo que poder hacer un trabajo de patrimonio cultural de cercanía para involucrar en cada barrio la identificación, porque muchas veces, como sabemos, el patrimonio cultural, además de que no es solo material, sino que también ya sabemos inmaterial, también hace a la memoria, es como dinámico y objeto de disputa, porque va a ser a la memoria de ese barrio que vivió ahí, y creo que ahí, desde ese lugar emocional que nos está faltando más después de la pandemia, volver a convocar a las personas a involucrarse, porque yo digo, si hablamos de esta discusión de la democracia, yo creo que la democracia tiene que ver con la participación, y creo, como dice nuestra Constitución, que los partidos políticos son la base de la democracia. Entonces, lamentablemente hoy se ha demostrado que en muchos casos no nos representan tanto, o para algunos, no para mí sí, pero digo, en términos más hegemónicos, los partidos políticos. Entonces, muchas veces pienso cómo hacemos para, en los ámbitos de discusión y de aprobación de normas, que después va a quedar súper escrito, cómo nosotros fortalecemos esa participación en la cuestión localizada, es decir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, traigo el ejemplo allá, tenemos las comunas, los legislativos, involucrar a la ciudadanía, hacer ese recorrido de participación cultural con ciudadanía, desde el concepto de paisaje urbano, que bueno, también es algo que se viene como hablando ya, de poder vincular lo ambiental y lo cultural, ¿no? Muchas veces oficialmente no receta todo esto, que sí desde las universidades me parece. Sí, relativamente, digamos, en el caso de la ley de la provincia de La Pampa, la normativa receta específicamente, y tiene 22 años de vigencia la ley, el mecanismo de participación, y hay participación y el mecanismo funciona, digamos, la Comisión de Patrimonio Cultural anda. Representa criterio comunitaria, esto que vos estás señalando. También, digamos, aún teniendo una norma que no la vamos a cambiar porque vamos a tratar el dictamen vinculante de la Comisión Provincial de Patrimonio, así que quedará así hasta que la relación de fuerzas nos permita corregir lo que ya vemos que hay que corregir y que cambiar.
Pero lo que falta es como ese trabajo como de apropiación y de reconstrucción comunitaria, de participación normativa, que en el caso de la Pampa los tenemos más o menos. Digamos, la cuestión normativa no está floja en la Pampa. Lo que falta es el otro laburo. No tenemos malas normas de patrimonio. Tenemos consentimiento previo libre informado por los indígenas en patrimonio arqueológico y paleontológico, la primera ley de todo el país que lo tuvo. Digamos, tenemos normas, no es el problema. No tenemos un problema tan grande en el plano normativo, me parece, ¿no? Claro. Si no, a la hora de la institución o esto de las convocatorias a las asociaciones civiles, que por lo menos a nosotros ya nos pasa que las asociaciones civiles de patrimonio cultural son de una clase social específica, de... O si no representan esa base comunitaria, o te quedas gente como nos pasó a nosotros, que pudo hacer cosas re importantes y si no tenés la base comunitaria que te sostenga, te termina siendo muy factor No, y después dependiente de personas concretas. No se sostiene. Patrimonio cultural viviente que nos pasa que son personas muy vulnerables, pues después vos ves a los tangos, milongas, folclores que quedan... Sí, como maestra docente de primaria, creo que siempre esta vinculación falla, pero también fallamos los docentes en cuanto a establecer una relación con el vecindario para recoger la higiene. Cada barrio conserva la memoria popular de sus habitantes, de sus caídos, de sus hambreados, de la cultura popular, de cómo fue su vivienda, su bondad, los caños en el barrio Mataderos, por decir algo. Y la formación específica de los docentes, los institutos, no hacen hincapié en esto. Se van por arriba con normativas, con cosas establecidas, con libros usados durante tiempo, con una teoría muy perfecta, pero que no forma en lo ideológico para que podamos establecer la relación con un vecino. Lo digo por experiencia. En una dirección de una escuela, en mi caso he salido a caminar el barrio para escuchar, porque imagínate, no siempre puede acceder a ir